¿dónde una mujer tiene más derechos? ¿En Occidente o en Irán? A lo cual contesté, si tú consideras los derechos positivos, sin duda la mujer tiene muchísimos más derechos en Irán. ¿Por qué? Porque su índice de educación es más alto, porque el índice de empleabilidad es más alto. Estadísticamente, los lugares que ocupan en la sociedad tienen muchísimo más impacto sobre la determinación de la vida activa y positivamente medible de las mujeres. Rusarín comete dos errores graves aquí. Confunde derechos positivos con resultados estadísticos aislados. Un derecho positivo real sería que el Estado garantice acceso a educación o empleo sin condiciones discriminatorias. En Irán no es así. La educación superior existe, pero está condicionada al cumplimiento de la Sharia, permiso del tutor masculino mahram en muchos casos y control ideológico. No es un derecho incondicional, es una prestación estatal bajo vigilancia teocrática. Luego miente o manipula groseramente con los datos de empleabilidad e impacto en la sociedad. Veamos datos reales actualizados a 2025-2026. Educación superior. Es cierto que las mujeres representan alrededor del 55 al 65% de los estudiantes universitarios en Irán. En algunos campos como ciencias básicas, medicina o ingeniería llega incluso al 60 al 70% en ciertos años. Esto es un logro numérico real de la revolución islámica. Sin embargo, esto no equivale a más derechos. En Irán muchas mujeres necesitan permiso del padre o esposo para inscribirse, continuar o incluso viajar a la universidad. Además, la educación está fuertemente ideologizada. Deben aprobar cursos obligatorios de pensamiento islámico, usar yihad y en todo momento someterse al control moral del régimen. Cuando llega Khomeini al poder, anula todos los derechos al voto. Y las palabras de los islamistas literales se podían expresar en varias frases. El mayor error del Occidente es pretender la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que nunca lo han sido y nunca lo serán. Dios ha ordenado a la mujer ser feudo de su padre y de su marido y centrarse en la esfera privada del hogar. Su padre y su marido, su tutor varón, tienen la obligación de mantenerla y velar por su seguridad. Este es el papel de la mujer en Irán. En Occidente nada de esto sucede. Las mujeres pueden decidir estudiar libremente, sin pedir autorización a ningún hombre, sin cursos ideológicos obligatorios y sin que el Estado les imponga cómo vestirse o comportarse en la universidad. Tienen plena autonomía para elegir su carrera, cambiar de ciudad, viajar o combinar estudios con trabajo sin condiciones ni tutelas masculinas. Irán es de los países que tiene el coeficiente intelectual promedio más alto del mundo. Irán tiene de las poblaciones más educadas del mundo. Recuerden que las mujeres en Irán, el 60% ocupa puestos políticos, puestos ingenieriles y puestos científicos de altísimo nivel. Irán tiene las poblaciones más educadas del mundo. Bueno, esto es una exageración. Irán tiene un buen nivel de educación superior femenina, pero no es la más educada del mundo. Países como Corea del Sur, Finlandia, Japón, Singapur o varios europeos tienen tasas de alfabetización similares o superiores, mejor calidad educativa según rankings PISA, publicaciones científicas per cápita ajustadas, etc. Y sobre todo, conversión real de esa educación en oportunidades. Que las mujeres en Irán ocupan el 60% de puestos políticos es un falso rotundo. En el Parlamento iraní, las mujeres ocupan alrededor del 4.8 al 5.6% de escaños, datos del 2024 al 2025. En la última legislatura han sido entre 14 y 17 mujeres de 290 escaños. No hay ministras mujeres en el gabinete actual. Las mujeres están prohibidas de ser líder supremo, jueces en muchos casos clave o candidatas reales a la presidencia. El Consejo de Guardianes filtra y rechaza sistemáticamente. En el Global Gender Gap Report del 2025, Irán es en el puesto 145 de 148 en paridad general y en empoderamiento político tiene una puntuación bajísima, cerca del 0.043 en algunos subíndices. Es uno de los peores países del mundo en representación política femenina. En otro punto, donde dice que el 60% ocupa puestos ingenieriles y puestos científicos de altísimo nivel, aquí Rusarín también miente descaradamente. La tasa de participación laboral femenina en Irán es una de las más bajas del mundo. Alrededor del 13 al 14% en 2024-2025 según el Banco Mundial y datos oficiales iraníes. Las mujeres representan solo el 16.5 al 16.9% del total de la fuerza laboral del país. Muchas egresadas en ingenierías o ciencias terminan sin trabajar o en empleos precarios, informales por presión cultural, permiso del marido, tutor, discriminación laboral y el rol tradicional impuesto por la Sharia.
En posiciones de alto nivel, gerencia, liderazgo científico, academia senior, la presencia es mucho menor. Hay mujeres destacadas, ejemplo, Mariam Mirzakhani en matemáticas, pero son excepciones, no la norma del 60%. En resumen, Irán invierte en educar a muchas mujeres, lo cual es positivo en sí mismo, pero el régimen las frustra después mediante leyes discriminatorias, control social y normas que priorizan el rol doméstico. Hagamos una comparación con Occidente. En países occidentales, las mujeres también tienen alta presencia en universidades, a menudo el 50 o el 60% a más, pero su participación laboral está entre el 55 al 75% según el país. Tienen mucha más presencia en puestos de liderazgo político, gerencia empresarial y ciencia aplicada. Pueden convertir su educación en independencia económica real sin necesitar permiso de un tutor masculino. Es una especie de piedra angular del régimen iraní, en el cual hay algunas cosas que me gustaría hacer referencia a lo que implica ser mujer allá, porque ser mujer en Irán no es ser una ciudadana o ser una persona íntegra o con plenas capacidades. Para ciertas cosas es un objeto y para otras es un sujeto de segunda categoría. En Irán las niñas son penalmente responsables desde los 8 años y 9 meses. Los niños, por otro lado, desde los 15 años. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué eso es relevante? Eso es relevante porque si una niña de 8 años, 9 meses no usa el velo de forma correcta, la niña puede ser privada de libertad, así de aberrante. Una mujer, por otro lado, si quiere divorciarse, ella simplemente así lo decide, no puede hacerlo. O sea, por su propia voluntad no puede hacerlo. Si quiere salir del país, lo puede hacer únicamente con el permiso de su esposo, si es casada, de su padre, de su hermano, de algún miembro masculino en su árbol genealógico, y si es que no hay nadie, pues simplemente no puede salir. Si es que esto no nos genera alarmas, no sé qué pueda generar alarmas. Por otro lado, las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, heredan la mitad. Así de simple. O sea, yo tengo un hermano y una hermana. Yo tengo un hermano y una hermana. Mi hermano, por el simple hecho de ser hombre, él hereda el 50% más que nosotras, ¿no? Entonces, sin duda, si hablas de derecho positivo, absolutamente sin duda, la mujer es mucho más libre en Irán que en cualquier país de Occidente. Ahora, si hablas desde la libertad negativa, que es la ausencia de coerción, y obviamente pues esto es un término muy estúpido y muy metafísico, probablemente podrías argumentar que la mujer occidental tiene más libertad, porque es libre de vender su cuerpo como producto de consumo para que los jóvenes que no tienen relaciones sexuales paguen por verla en ropas pequeñas, pero no tiene acceso a derecho, no tiene una semana de retiro si se embaraza, no tiene un mes de permiso de ausencia por maternidad, no tiene seguro de gastos médicos, tampoco tiene educación, no tiene alternativas más que venderse en OnlyFans. Entonces, si no es el tipo de mujer que quiera hacerlo o que tiene los dotes requeridos por el mercado para venderse en OnlyFans, pues sus libertades son mucho menores. Rusarín hace dos movimientos sucios aquí. Desprecia la libertad negativa como ausencia de coerción estatal, llamándola metafísica y estúpida. Pero la libertad negativa es la base de cualquier derecho real. No ser obligada por el Estado a vestir de cierta forma, no necesitar permiso de un hombre para viajar, para trabajar, para divorciarse, y que tu testimonio valga lo mismo, etc. Sin libertad negativa, los derechos positivos como prestaciones estatales se convierten en privilegios condicionados al buen comportamiento según la Sharia. Por otro lado, Rusarín crea un falso dilema caricaturesco. Según Rusarín, Occidente es igual a OnlyFans, prostitución digital, además de no contar con maternidad protegida ni educación. En contraparte, Irán es el paraíso de los derechos positivos como maternidad, seguro, educación. Esto obviamente es una falacia de hombre de paja más ignorancia selectiva, pero veamos los datos reales del 2025 al 2026 sobre maternidad y beneficios en Irán. Irán ofrece 9 meses de maternidad parcialmente pagada, alrededor de 2/3 del salario en muchos casos, como parte prenatal y postnatal. Es generoso sobre el papel. Hay cobertura médica básica para maternidad a través del sistema de seguridad social, pero estos beneficios no son gratuitos ni mucho menos incondicionales. Solo aplican a mujeres empleadas formalmente. La tasa de participación laboral femenina en Irán es de solo el 13 al 14% en 2024 y 2025, según el Banco Mundial. Es decir, la inmensa mayoría de mujeres no accede a estos beneficios porque no están en el mercado laboral formal. Ahí la gente diría que pues es porque no le echan ganas, pero por eso el concepto de libertad negativa es una estupidez, porque desconsidera todas las asimetrías históricas y todas las asimetrías sociales a las cuales estamos todos sometidos dentro de la vida tradicional.
Rusarín mezcla dos planos distintos, lo que hace que su argumento sea absurdo. Primero, hay que aclarar que la libertad negativa, concepto desarrollado por Isaiah Berlin, no es una teoría que niegue las desigualdades históricas. Simplemente define la libertad como ausencia de coerción directa, que nadie te impida actuar mediante fuerza o imposición. Es una definición acotada, no una teoría total de la justicia social. Entonces, Rusarín comete un error clásico. Critica la libertad negativa por no hacer algo que nunca prometió hacer. Es como criticar al termómetro porque no mide la humedad. Puntualicemos todo. Primero, confunde definición con explicación total de la sociedad. La libertad negativa no pretende explicar todas las condiciones materiales ni las asimetrías históricas. Eso pertenece a otros debates, como igualdad, justicia distributiva, etc. De hecho, pensadores liberales como John Rawls sí incorporan esas desigualdades, pero sin abandonar la libertad negativa, es decir, no son excluyentes. Entonces, que existan desigualdades no invalida el concepto de libertad negativa, simplemente muestra que no es el único valor relevante. Vayamos a otro punto. Primero, mezcla libertad con capacidad. Rusarín parece asumir que si no puedes hacer algo por tus condiciones materiales, entonces no eres libre. Pero eso no es libertad negativa. Eso es lo que Amartya Sen llamaría capacidades reales. Un ejemplo simple. Si nadie te impide hablar, tienes libertad negativa. Si no tienes educación para expresarte bien, es un problema real, pero distinto. En resumen, a este punto diría que la falta de recursos limita tu poder, no necesariamente tu libertad en sentido negativo. Vayamos al punto 3. Rusarín ignora el valor práctico de la libertad negativa. La libertad negativa es crucial porque permite identificar opresión directa, censura, cárcel, persecución. Funciona como límite al poder del Estado o de otros individuos. Sin este concepto, cualquier intervención puede justificarse con la excusa de que es por tu bien, y esto le abre la puerta a todo tipo de abusos. Esto lo advirtió también Friedrich Hayek. Y en el punto 4, las asimetrías históricas no lo invalidan. Que existan desigualdades heredadas es cierto, pero esto no hace absurda la libertad negativa, sino que plantea otra pregunta. ¿Cómo corregimos desigualdades sin violar libertades básicas? Ese es el debate real. Rusarín lo simplifica diciendo, como hay desigualdad, el concepto no sirve, lo cual es un salto lógico injustificado. Quiero concluir con una idea. Para buena parte de la izquierda, el feminismo nunca fue un fin en sí mismo, sino un instrumento político, no una causa a defender de manera universal, sino una herramienta que se activa o se silencia según convenga. El caso de Irán lo expone claramente. Como vimos, durante décadas millones de mujeres han vivido bajo un sistema que restringe su autonomía, su vestimenta y en muchos casos sus decisiones más básicas. Sin embargo, esa realidad rara vez ocupó un lugar central en el discurso de quienes dicen abanderar la lucha feminista desde la izquierda. ¿Por qué? Porque no encajaba en su marco ideológico prioritario. La izquierda se llenó de banderas feministas LGTBIQ+, y la defensa de la teoría de género. Sin embargo, en el caso de Irán, muestran una ceguera evidente. La propia consigna repetida por figuras como Diego Rusarín, no hay lucha de género sin conciencia de clase, revela la jerarquía real. Primero la lucha de clases, luego, y si solo encaja, la causa de la mujer o las causas LGTBI. Es decir, el feminismo queda subordinado a un proyecto mayor. Para mí no hay manera de separar el movimiento feminista de una queja económica por condiciones iguales, o sea, por igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, no hay manera de separar eso, debería ser fundamental dentro del discurso, ¿no? O sea, olvidar que este día 8M nació en la Unión Soviética con un tema de clase profundamente inmiscuido en su concepción. Obviamente que ha progresado mucho, se le ha agregado muchísimo valor y ha progresado bastante, pero no hay que olvidar que tiene su origen en una desigualdad que también es profundamente de clase y económica, ¿no? En esa misma línea, Agustín Laje ha señalado con claridad que dentro de esa lógica, el feminismo funciona como una ideología de segundo orden. Primero se defiende el marco ideológico general y solo después, de manera condicionada, se incorpora la cuestión femenina. Así que acá pasó igual, Sí, así que pasó desapercibido. al final de cuentas, digamos, la íntima unión carnal entre el feminismo y la izquierda quedó clara para todos. Y al final de cuentas el feminismo es una ideología de segundo orden. En primer orden defienden a la izquierda y en segundo orden recién, si cabe, defienden a la mujer. Así que sí, yo creo que... Entonces, como ya mencioné, es evidente, cuando la defensa de la mujer entra en conflicto con otros intereses ideológicos, deja de ser prioridad. Y eso confirma la tesis de fondo. A la izquierda pareciera no interesarle la mujer en absoluto. Su causa no es un principio innegociable, sino un medio funcional.